Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, estamos en nuestra clase 118. El día de hoy vamos a trabajar, venimos trabajando nosotros con algunas diferencias entre volumen y capacidad y estamos haciendo algunas conversiones, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a trabajar también con otro tipo de conversiones porque vamos a ver que no solamente existen las conversiones del sistema métrico decimal que nosotros ya conocemos, sino que también está otros sistemas como viene siendo el sistema inglés. Entonces, para trabajar el día de hoy, vamos a ir a nuestra página, de nuestro manual CIME, de la página 183. Ay, caray, perdón, casi me equivoco. Listo. Esta página 183 me dice que hay diferentes formas de medir, ¿no? Que es, déjenme ver. Que lo que vamos a estar aquí trabajando es, perdón, es resolver problemas que impliquen trabajar con equivalencias de unidades entre sistemas internacional y de algunas medidas entre algunos sistemas del sistema inglés, ¿no? En ese sentido tenemos esos dos sistemas, bueno, creo que existe otro sistema. El internacional es el sistema métrico. Actualmente se está casi estandarizando todo, muchos productos están cambiando a ya el sistema métrico decimal, pero aún así existen muchos productos que pues son de otros sistemas, especialmente los países que hablan inglés, ¿no? Dice que en el anterior ya trabajamos medidas de capacidad y volumen comparando litros y decímetros cúbicos, ¿no? Y estamos listando algunas diferencias, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana te vas a encontrar con diferentes medidas de capacidad, ya que no todo se mide de la misma manera. Entonces, tenemos que comparar una bebida de botella de 1 litro con las medicinas líquidas de mililitros. El agua que llega a tu casa se divide en metros cúbicos y otros líquidos están medidos en onzas, galones y algunas distancias están en yardas o pulgadas y para pesar podrás encontrar las libras, etcétera, ¿no? Que también existen bastantes medidas. Entonces nuestro sistema de medida recibe el nombre de sistema métrico decimal, ya que está basado en el metro para medidas de longitud, el gramo para medidas de peso o masa y el litro para medidas de capacidad. Todos sus múltiplos y submúltiplos están relacionados entre sí y son múltiplos del 10, ¿no? O sea que cada viene siendo, tenemos un mililitro, un centilitro, o sea, un decilitro y un litro, ¿no? O sea, existe esa relación de convertir, estar convirtiendo, nosotros aprendamos a convertir, por ejemplo, los kilogramos a gramos, eh, que son los que se suele utilizar, ¿no? O toneladas de kilogramos a toneladas, también existe esa conversión que son muy comunes entre los mismos sistemas que nosotros manejamos. Entonces, el sistema inglés tiene medidas que se usan en otros países, especialmente dice que en Estados Unidos y países de habla inglesa consiste en unidades que no son métricas y que se utilizan para medir. En México, algunas cosas de las que se utilizan el sistema hay que mantenemos una relación comercial con los fabricantes de otros países. Eso es porque muchas veces, por ejemplo, México compra productos que vienen de Estados Unidos, productos americanos, o igual también México exporta productos de aquí de México y los manda a Estados Unidos y a veces en algunos de ellos, algunos de esos productos, pues los tienes que mandar con esa especificación, tanto en milímetros como en el sistema inglés, ¿no? Que el sistema métrico como el sistema inglés tienes que poner las dos medidas y por lo tanto muchas veces tienes que hacer las conversiones adecuadas para que se entienda tanto en una medida como en la otra medida. Entonces, por ejemplo, las medidas de los tornillos, la madera, el cable, algunos líquidos son algunos de esos productos, ¿no? Que solemos intercambiar con el país vecino, especialmente porque México es vecino, ¿no? Somos vecinos y por lo tanto mantenemos muchas relaciones comerciales de bastantes tipos, ¿no? Entonces puedes comprar, vienen medidos o pesados en un sistema, también pero muchas veces van a venir en ambos sistemas, ¿no? Dice, este sistema ha variado a través del tiempo, tiene sus orígenes en la antigua Roma y su estandarización en los diversos países que aún lo utilizan ha sido compleja porque es muy difícil, ¿no? Algunos no quieren dejar, vienen enseñándolos y es muy difícil que nos adaptemos a un solo sistema. Sin embargo, no pasa nada, ninguno podemos hacer conversiones y
irlos cambiando, ¿no? Pero dice que actualmente las medidas del sistema inglés se han ido reemplazando poco a poco por el sistema métrico decimal, que se están un poco adoptando. Y eso es porque el sistema métrico decimal es el sistema internacional. Eh, pero bueno, dice que para poder hacer conversiones de un sistema a otro existen tablas de conversión que nos dan equivalencias. Entonces estamos a continuación algunas de esas equivalencias para que las conozcas y después resolvamos algunos ejercicios. Entonces, si se fijan, tenemos medidas de longitud, medidas de masa, medidas de capacidad y volumen, ¿no? En que podríamos hablar de distancia, de peso y de capacidad, que en este caso, por ejemplo, sería, bueno, hablan de capacidad y volumen, recordando que es un poco diferente, que el volumen es lo que recordemos en la clase que hay una diferencia, volumen es las medidas de largo, alto y ancho, mientras que la capacidad es cuánto puedes contener. Por eso es que una yarda es equivalente a 765 metros cúbicos, perdón, y un galón es igual a 3.758 litros, ¿no? Entonces, esas son las conversiones. Algunas verían, bueno, ¿y cuánto equivale? ¿Cómo sé, por ejemplo, cuánto equivale un metro a una milla? ¿Cómo hago la conversión al revés, no? Por ejemplo, porque aquí me dicen de una milla, pero ¿cuánto, estos si los pongo en uno, cuánto equivale esto, no? De repente también es lo que nos dice. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues, es dividir. Por ejemplo, si yo quiero saber un metro en cuántas millas tiene, pues divido 1 sobre 1695 y obtendría la cantidad de metros. Si por ejemplo quiero unos metros en yardas, pues divido 1 sobre 915 para saber cuántas yardas tiene un metro, ¿no? Entonces, esa sería la razón, porque pues obviamente después, para convertir de metro a yarda, lo que voy a hacer es multiplicar, ¿no? Bueno, si ya tengo, bueno, de yarda a metro tengo que multiplicar y de metro acá tengo que dividir, ¿no? Algo así estaríamos haciendo, ¿no? Y todo depende, bueno, en este caso es así porque de este lado, si se fijan, tenemos la unidad, ¿sí? Y de este lado tenemos la equivalencia. Entonces, si yo quisiera hacer cuánto equivalen, tengo que tener la unidad de un lado y la equivalencia del otro. Entonces, de eso depende, ¿no? Que si multiplico o divido. Pero bueno, le digo, algunas de esas medidas, le digo, estas son las medidas. Nos ponen aquí un ejercicio que es el que vamos a tratar de hacer hoy. El día de hoy, como les digo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar y dividir, que es muy sencillo, ¿no? Y ojo, también tenemos que entender que, por ejemplo, miren, aquí me están hablando de metros, ¿sí? De kilogramos, de metros cúbicos y de litros. Pero, por ejemplo, si tuviéramos que ver que es un mililitro, si estuviéramos hablando de mililitros, si estuviéramos hablando de centímetros cúbicos, si estuvieras hablando de gramos en vez de kilogramos o de kilómetros en vez de metros, que también tengo que convertir estas unidades al mismo tipo de unidad que me está marcando aquí, porque de lo contrario no encajaría, no me daría lo mismo, ¿no? Tendría algunos problemas. Porque, por ejemplo, miren, viene el primer, estos problemas son los que vamos a revisar el día de hoy. Me dice que convierta 125 centímetros a pulgadas. Entonces, perdón, si yo sé que una pulgada es igual a 0.0254, ¿sí? Entonces, déjame sacar mi pequeño lapicito. Voy a darme cuenta de que si yo quiero convertir metros, como yo quiero convertir centímetros a pulgadas, lo que tengo que convertir, bueno, estos centímetros los voy a convertir a metros, ¿no? Y sé que un centímetro equivale a, perdón, 100 centímetros equivalen a un metro, ¿no? Porque por eso son 100. Entonces lo tendría que dividir entre 100, esto sería igual a 1.25 metros, ¿no? Porque tengo que tener la misma medida, 1.25 metros. Y ahora sí yo puedo decir 1.25 metros, una pulgada tiene
esto en metros, ¿no? Entonces, 1.25 metros, ¿cuántas pulgadas son? Entonces, lo único que tendría que hacer es dividir 1.25, ¿sí? Sobre, en este caso, pues, 0.0254, ¿no? Y, bueno, que yo haya hecho la conversión. Por aquí la tengo, entonces sé que son igual a 49.21 pulgadas. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo a pulgadas. De repente van a encontrar que podemos encontrar algunas variaciones. Eso es porque algunas medidas son no tan exactas, ¿no? Eso es porque redondeamos algunos números, pero igual nos vamos a acercar un poquito, aunque no sea tan exacto, sin embargo, va a ser muy aproximado a lo que estamos buscando. Entonces, es importante también que observemos el tipo de conversión. A lo mejor ustedes podrían decir, bueno, estás convirtiendo centímetros a metros, pero por ejemplo, también podemos hacer la conversión de cuánto cuesta una pulgada en metros. Pues sí, una pulgada lo único que tendría que hacer es recorrer el punto para decir que una pulgada equivale a 2.54 aproximadamente, ¿no? Porque está redondeando centímetros, ¿sí? Y si, por ejemplo, tengo 125 centímetros, entonces si yo divido, como les decía, 125, 125 entre 2.54, voy a obtener el número de pulgadas. ¿Por qué? Porque obviamente, te digo, es la misma división. Si se fijan, lo podemos comprobar simplemente si recorro el punto aquí 2 lugares, va a ser exactamente lo mismo que si recorro el punto aquí 2 lugares, y vamos a encontrar que es el mismo número, simplemente que estamos haciendo la conversión de metros a centímetros. Entonces, que también que sepan que es muy importante que si me están dando un número, una conversión aquí de una medida, tengo que transformar esa medida primero para que sean equivalentes, ¿no? Porque no puedo dividir simplemente 125 entre 0. Entre 0, entre punto 0,254, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no serían unas medidas equivalentes, no serían comparables. Es algo que tenemos que tomar en cuenta mucho para resolver este tipo de problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, nos podrán dar algunos ejemplos, algunos ejercicios. Voy a poner por aquí, voy a borrar esto. Sí, por ejemplo, aquí nos dan gramos que tenemos que convertir a libras, ¿no? Entonces, una libra equivale a 0.554 kilogramos. Entonces, yo estoy preguntando por los gramos, no por los kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? O convierto los gramos a kilogramos y utilizo esta medida, o busco la medida o la equivalencia de las libras en gramos. ¿Cuántos gramos sería? Entonces, esa sería una de las situaciones que tenemos que resolver. Entonces, aquí están las medidas. Existen actualmente en algunas calculadoras, bueno, algunas calculadoras, especialmente las que tienen aplicaciones en el celular, que tienen algunas conversiones que, bueno, no sé si alcanza a quedar aquí. Creo que no. Listo. Algunas que tienen tipos de conversiones, ¿no? Que vamos a convertir de una medida a otra y lo podemos utilizar de esa manera, ¿no? E incluso hay bastantes herramientas con las que incluso ustedes, si tienen dudas, se pueden ayudar. Para hacer ese tipo de conversiones, ya que también es un poquito, intentamos un poquito el tema, ¿no? Entonces yo les digo, un tip que les voy a dar es que, por ejemplo, si yo quiero convertir como en este lado está la unidad, si yo quiero convertir de estas a estas, yo lo que tengo que hacer es multiplicar. Vamos a multiplicar, y si quiero convertir de estas a estas, yo les aconsejo que dividan. Esas son las operaciones que tenemos que hacer para con esta tabla, digo, porque también digo, esto se hace así porque pues de este lado tengo la unidad. Entonces, hagamos hagamos los ejercicios que están en esta página, en la página
184. Eso sería todo lo que vamos a hacer el día de hoy, porque hoy es el último día, entonces antes de irnos de vacaciones, para estar un poco más relajados con respecto a lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, eso sería todo de mi parte. Déjenme sacar este de aquí. Sí, les deseo un feliz descanso, que se la pasen muy bien y no olviden de vez en cuando, aún así, seguir viendo los videos, seguir trabajando la parte que nos hace falta. Tomémonos un día para hacer todos nuestros pendientes, ver el resto de videos, ver los videos en los que yo tenga alguna duda. Eh, y aún así voy a estar muy al pendiente de si alguno de ustedes me manda un mensaje en este periodo para contestarlo, ¿no? Igual si tengo oportunidad se los vamos a contestar para que siga trabajando, que siga practicando y no tenga dudas, ¿sale? Entonces me despido y nos vemos en una próxima. Hasta luego.